Un ataque en el que mataron a 3 niñas el pasado 29 de julio desató las peores protestas que ha habido en Reino Unido en más de una década. La policía británica capturó a un sospechoso de 17 años y muy pronto comenzaron a circular mentiras en las redes sociales en las que afirmaban que el responsable de apuñalar a las menores de edad era un inmigrante musulmán que había llegado a Reino Unido en bote cruzando el Canal de la Mancha, cuando realmente se trataba de un británico nacido en Gales y de padres ruandeses. A pesar de que pronto se probó que era una información falsa, las protestas racistas y antiinmigrantes se han expandido por todo el país. Samuel Salgado Castro nos cuenta más en el siguiente informe. Un mes en Downing Street bastó para que la primera crisis llegara. Keir Starmer concluyó otra reunión de emergencia de su gabinete, la segunda en 2 días, para hacer frente a una semana de disturbios en las calles de varias ciudades, los más violentos en una década, vinculados a la extrema derecha. Más de 400 personas han sido arrestadas hasta ahora. 100 ya han sido acusadas, algunas en relación con actividades en línea, y varias de ellas ya están en los tribunales. Y ahora espero una sentencia sustantiva antes del fin de semana. Los disturbios estallaron el pasado martes en la ciudad de Southport, cerca de Liverpool, después de que internautas difundieran información falsa sobre el perfil del hombre que mató a 3 niñas con arma blanca el pasado 29 de julio. Según los internautas, el atacante era un solicitante de asilo musulmán, pero el tribunal encargado del caso desmintió y divulgó que se trata de un ciudadano de 17 años nacido en Reino Unido, de padres ruandeses. A pesar de que las autoridades han tratado de combatir la desinformación, la ira de grupos de extrema derecha está desatada y, según expertos, se alimenta de frustraciones acumuladas como el modelo de representatividad política. Ha habido una acumulación de factores que llevaron a este punto, que por supuesto es un punto de inflexión en Reino Unido y es un llamado de atención también para las autoridades. 6.000 policías antidisturbios están siendo movilizados ante el temor de una escalada. ¿Cuál es el trasfondo de los disturbios que hay en Reino Unido y cómo la extrema derecha ha utilizado las redes sociales para propagar el odio? Ese es el debate de hoy en France 24. Desde Konstanz, en Alemania, se conecta con nosotros Malte Jauch, profesor de la Universidad de Essex, investigador sobre justicia racial. Y en Colchester, Inglaterra, está Joana Amaya Panche, profesora de la University College of London e investigadora postdoctoral de la Universidad de Edimburgo. Gracias a ustedes dos por acompañarnos. Y antes de comenzar, le recuerdo a nuestra audiencia que nos puede seguir en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaCleAguirre. Este y todos los debates también pueden escucharlos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Malte Jauch, gracias por estar aquí en el debate de France 24. Comencemos por explicar qué está pasando en Reino Unido en este momento. Bueno, como ya mencionaron, hubo un apuñalamiento en una ciudad que se llama Southport, donde un asesino mató a varias niñas que participaron en una clase de baile. Y después se propagaron teorías de conspiración, según las que el asesino es un musulmán radical y un inmigrante en búsqueda de asilo. Eso es falso, pero se propagó por varias redes sociales, sobre todo por X, y como consecuencia de eso ya hubo varios disturbios, violencia de diferentes tipos y la población diversa del país de momento vive con bastante miedo. Usted mencionaba que se propagaron teorías de conspiración rápidamente luego del ataque en Southport. Quiero darle la bienvenida también a Joana Amaya Panche. Gracias por participar en este programa. ¿Cómo se difundieron y se propagaron esas teorías de la conspiración y sobre todo cuál ha sido el papel de la extrema derecha en ello? Bueno, las redes sociales han jugado un papel fundamental, como ya lo mencionó Malte, desde que Elon Musk administra la red X. Figuras como Tony Robinson han reabierto su cuenta y expandido mensajes de odio, falsas noticias. La ultraderecha ha instrumentalizado esta situación
para promover su agenda antimigrante y además otras redes sociales también como Telegram se han usado para generar mensajes falsos que están amplificando los prejuicios y los estereotipos en contra de la población migrante, específicamente contra los refugiados y las personas que están buscando asilo, creando un clima de desconfianza y hostilidad hacia todos los migrantes en el Reino Unido y principalmente personas de color. Este fenómeno, aunque no es nuevo, lo hemos visto en múltiples contextos, sí es diferente en el sentido en que ahora la violencia, como lo estamos observando en los últimos días en los medios, es organizada, sistemática y se extiende masivamente por todo el país. Usted mencionaba precisamente a Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Jaxley Lennon. Malte, ¿qué nos puede hablar más de este personaje y sobre todo cuál es el papel también de la ya disuelta organización Liga de la Defensa Inglesa? Bueno, Tommy Robinson ya tiene una historia larga de propagar mentiras sobre las personas en búsqueda de asilo. Es una persona de la ultraderecha que enfrenta procesos legales también en este país y ha recibido apoyo de personas famosas como Andrew Tate, por ejemplo, y también hay personas como Elon Musk que dijeron por la red X que una guerra civil en Inglaterra y en el Reino Unido es inevitable. No es nada nuevo, pero obviamente ahora los disturbios y la violencia tienen una dimensión extrema que no se ha visto antes. A propósito de que usted afirma que esta dimensión no se había visto, quiero que hagamos un contraste con las protestas que están ocurriendo en este momento en Reino Unido versus las que hubo en agosto de 2011, que duraron tan solo 5 días. Malte, ¿cuál es la diferencia entre ambos disturbios? Los dos han sido varias de las olas de manifestaciones más grandes que ha habido en Reino Unido. Bueno, una cosa que ya se sabe es que las dos protestas fueran causadas, entre otras cosas, por mentiras que se propagaron online. Pero esta vez parece que el nivel de peligro para la población es más alto. Ya hubo personas lesionadas severamente. Y también podemos ver que se ha propagado esta vez por más partes del país la violencia. Parece que lo que estamos viendo ahora puede tener dimensiones más grandes, aunque obviamente la situación es dinámica y no se sabe bien todavía cuál dimensión tendrá, pero se prevé que no más hoy noche puede haber hasta 100 disturbios en diferentes partes del país. Y estos disturbios han crecido, como bien ustedes lo han explicado, comenzaron en Southport y ya progresivamente se han reportado disturbios y manifestaciones a lo largo del Reino Unido, primero en más de 10 puntos, luego en más de 30 y ahora en más de 100, como lo señala Malte. Pero Johanna, ¿cómo hacer ese contraste entre 2011 y lo que está pasando ahora? ¿Es más grave, en efecto, lo que está pasando ahora, como lo plantea Malte? En efecto, la dimensión y la escala de las acciones violentas es mayor, en primer lugar. Y en segundo lugar, el contexto ha cambiado. La opinión pública, después de la ocurrencia del Brexit y de la retórica antimigrante del gobierno conservador durante los pasados años, ha exacerbado esta situación de odio y también el crecimiento de una retórica divisiva de la ultraderecha. El contexto político también ha cambiado. Si bien en las elecciones los laboristas han ganado con un voto estratégico, es la primera vez que Reforma UK, el partido de la ultraderecha, obtiene curules en el Parlamento, a la cabeza de Nigel Farage, que si bien ha negado estar ligado directamente con las propuestas, también promueve ideas ultra radicales en contra de los migrantes y que aunque ha
desmentido estar ligado directamente con estas protestas. Ha mencionado públicamente que este simplemente es el resultado de una sociedad fracturada por la migración. Y a propósito de ese punto que usted señala, que esta es una sociedad fracturada por la migración, ¿a qué se debe ese crecimiento del odio en contra de los migrantes en Reino Unido, Joana? Bueno, hay varios factores. Si bien el Reino Unido es un país por naturaleza fundado en una dinámica multicultural, y la mayoría de los ingleses están a favor de la migración, como lo muestran las encuestas de Ipsos, alrededor de un 62% apoya la presencia de migrantes y entienden el impacto positivo de los migrantes en la economía y la cultura del Reino Unido. Hay otro sector conservador y también el legado de los conservadores que ha dejado una población empobrecida con un sistema de salud bastante debilitado, el acceso a servicios públicos, a la educación y que ha incrementado niveles de ignorancia mezclados con un populismo retórico que trata de buscar un target electoral, que en el caso del Reino Unido y también en otros países, porque tenemos que decir que no es solo una tendencia nacional, sino que se alinea a la extensión de discursos populistas en Europa, en Estados Unidos, que ha alimentado ese odio hacia los migrantes. En el discurso desinformante se dice que están quitándole el trabajo a los locales, que están produciendo peligro y situaciones criminales como las que acabamos de ver, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia objetiva ni científica que muestre esto, y más bien la evidencia muestra que la migración ha enriquecido el país. A pesar de que no existan esos datos, Malte, ¿cómo explicar entonces y qué argumento suma a los planteados ya por Joana para entender el aumento del odio contra los migrantes en Reino Unido? ¿Hay o no razones para decir que esos migrantes son significado de peligro en suelo británico? No, no hay ninguna evidencia de que los migrantes sean un peligro para la población del Reino Unido. Yo creo que es clave que hay una disatisfacción general con una política de austeridad que ya lleva décadas, que fue iniciada por el gobierno conservador y que hace que hay una gran parte de la población que está sufriendo de pobreza, sufriendo de trabajos no estables, sufriendo de desempleo. Hay servicios públicos en un estado muy malo después de muchos años de austeridad. Y eso provee un contexto donde la gente encuentra fácil culpar a los migrantes. Eso es algo que se ve en otros países, como bien ya mencionó Joana, y que está ocurriendo también aquí. Pero hay causas estructurales económicas que están contribuyendo bastante a la situación actual. Los dos coinciden entonces en explicar que estos discursos antiinmigrantes se han fortalecido debido a una insatisfacción general provocada por las políticas económicas implementadas durante 20 años de gobiernos conservadores. Joana, si es así, entonces, ¿quiénes son los que están participando directamente de estas manifestaciones? ¿Se trata únicamente de personas y activistas de la extrema derecha británica o también hay otro rango de ideologías políticas de por medio? Bueno, no hay un actor político oficial reconociendo el liderazgo de las marchas. No es una marcha tradicional liderada por una fuerza política de la ultraderecha. Como ya mencionado anteriormente, sería fácil vincular la expansión de estos disturbios al ascenso de la extrema derecha al poder con Reforma UK, pero no hay evidencia directa que nos muestre eso. Encontramos un movimiento más desorganizado, volátil, que tiende a crear vínculos a través de las redes sociales, principalmente X y Telegram, que moviliza
no solo a sectores populares tradicionalmente de la ultraderecha, pero también a ciudadanos desinformados que creen directamente en estas noticias falsas y que en medio de la frustración por la situación económica y, como lo mencionó Malte, por el efecto de las políticas de austeridad extendidas que han creado un ambiente de pobreza, crean un caldo social de descontento que lleva a que las personas no se sientan en riesgo de perder nada y quieran salir a las calles para atacar lo que aparentemente se ha creado como el problema que causa la situación actual, que son los migrantes en esta retórica de odio de la ultraderecha. Hay que aclarar también que en el contexto del Reino Unido y de Europa se establecen legalmente los crímenes de odio como crímenes, es ilegal. Y aunque en general la cultura británica tiende a ser muy respetuosa de las reglas, hoy estamos viendo un punto de quiebre en el que la desinformación está produciendo estas movilizaciones masivas y desordenadas que no se pueden vincular con un sector específico político. Y esa desinformación, como ustedes dos han señalado, ha sido difundida estratégicamente a través de distintas plataformas de redes sociales. Joana ya mencionó dos concretas, X, que era conocida anteriormente como Twitter, y Telegram. Malte, ¿cómo estas dos redes sociales han participado y han contribuido a que se propaguen los disturbios por Reino Unido? Bueno, una cosa que pone obstáculos a investigar cómo ayuda a propagar Telegram y otros messengers a las teorías de conspiración es que los mensajes generalmente se mandan de una persona a la otra de forma encriptada y es por eso muy difícil saber cuántas personas reciben mensajes mandados por Telegram, pero también por WhatsApp, Signal o otras aplicaciones. Como Joana ya dijo, parece que lo que estamos viendo de momento es una situación donde algunas personas se apuntan a disturbios ya existentes de forma espontánea. Parece que hay delincuentes oportunistas que ven una ocasión para cometer actos de violencia y también para robar tiendas. Esas personas ya pueden ser personas con creencias muy fijas de ultraderecha, pero también pueden ser personas que se dejan convencer de forma más espontánea. Pero yo diría que de momento nos falta evidencia clara y sistemática de quiénes son que participan y cómo exactamente se dejaron convencer de participar. Usted señala dos puntos muy interesantes. Primero, los mensajes encriptados de Telegram impiden que la justicia llegue fácilmente a quienes son esos causantes o quienes difunden esa falsa información. Y también en medio de las redes sociales se hace muy difícil perseguir e identificar a los responsables. Joana, pero quiero sumarle otro argumento y también que nos diga qué tanto esto puede determinar posibles movilizaciones futuras, no solo en Reino Unido, sino en otras partes del mundo. Y son los algoritmos de la red social X. El gobierno británico ha denunciado la plataforma de Elon Musk diciendo que contribuye a que esos mensajes de odio y de falsa información se difundan mucho más, que los que van a contrastar y los que muestran la realidad o tumban esa falsa información. ¿Qué tanto esos algoritmos de X realmente pueden intervenir en esos mensajes de odio? Bueno, pues el algoritmo aprende sobre diferentes mensajes. También hay mensajes en la red X sobre población británica apoyando a los migrantes, protegiendo a los musulmanes y a las mezquitas y mandando mensajes positivos. Entonces depende de cómo uno nutre su red social particular, el algoritmo puede mostrar información diferente. Evidentemente, quienes están siguiendo las protestas y siguen posiciones de odio y de ultraderecha se nutren de estas informaciones de odio que se expanden
rápidamente. El problema allí entonces no es tanto el algoritmo como la regulación central de X, de la administración de X. Porque antes, cuando era Twitter, los mensajes de odio se podían reportar y las cuentas eran cerradas, básicamente. Pero hoy no hay ninguna censura. Mensajes de ultraderecha y de odio se expanden en todos los países sin ningún control. Y al ser esta una multinacional sin una base de regulación legal transnacional, es difícil encontrar un contrapeso, un control de rendición de cuentas sobre los efectos que tienen estas plataformas. Y aquí, si tenemos que encontrar un responsable, pues básicamente X ha jugado un papel fundamental en expandir estos mensajes de odio, desinformación y falsas noticias. Y no solo desde que Elon Musk compró Twitter, ahora X, estas políticas han cambiado y ahora, como usted bien lo dice, no hay censura contra las cuentas. Además, desde que Elon Musk asumió el poder de la red social, como ustedes ya lo habían mencionado, se reinstauró la cuenta de quien es conocido como Tommy Robinson. Malte, ¿cuál es el papel entonces de Elon Musk concretamente en estas protestas de Reino Unido? Bueno, Elon Musk tiene ya una historia larga de apoyar a personas como Donald Trump, por ejemplo, y otros populistas de la ultraderecha. Y lo que ha hecho últimamente es reenviar mensajes que propagan teorías de conspiración sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Elon Musk está contribuyendo de forma bastante directa y es una ideología libertaria extrema, según la que se puede decir todo en la plataforma X, y obviamente el efecto de eso no es un mercado libre de ideas que compiten una con la otra, sino una atmósfera de miedo donde algunas voces se silencian mientras otras voces se aumentan. Y lo que hemos visto anteriormente es que Twitter era una plataforma donde se escucha un discurso más o menos balanceado, y lo que estamos viendo ahora mismo es que hay menos control de voces ultra extremas como las de Tommy Robinson, por ejemplo. Ustedes señalan entonces características de las múltiples plataformas de redes sociales contribuyendo de maneras diferentes a estas protestas. Por un lado, Telegram con sus mensajes encriptados difíciles de encontrar el origen. Por el otro lado, X difundiendo voces extremas y siendo un lugar con cada vez menos regulación. Pero hay otra red social también implicada en estos disturbios y es TikTok, donde las transmisiones en vivo de los disturbios, de las quemas de las mezquitas, de los ataques a los hoteles donde se están refugiando los solicitantes de asilo, están siendo vistas por miles de personas, no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo. Joana, todo este uso de las redes sociales ahora en los disturbios de Reino Unido, ¿qué muestran de qué puede significar ahora y qué puede pasar ahora con las manifestaciones mundialmente atravesadas por las redes sociales y la era digital? Bueno, el uso de las redes sociales en los movimientos sociales ha jugado un papel crucial en la transformación y en la forma en que se estructuran estas movilizaciones. La primavera árabe es un icono de cómo a través de las redes sociales lograron derrocarse gobiernos dictatoriales. Y si bien en el pasado encontrábamos movimientos sociales liderados jerárquicamente en los que las comunicaciones se pasaban voz a voz y podíamos encontrar estructuras y responsables claros con evidencias, en el mundo de las redes sociales y en la era digital es mucho más difícil identificar a los responsables o estructuras que estén movilizando las manifestaciones y expandiendo los mensajes de odio. Entonces lo que vemos es una manifestación desorganizada, sin algún centro claro, pero con una estrategia rápida y clara de transmisión de mensajes de odio y de desinformación que generalmente confunde a la gente, crea miedo
y finalmente cumple con el objetivo de atemorizar a quienes se han definido como targets en estas movilizaciones, que son las poblaciones migrantes, y fortalece esta retórica de odio. No visibiliza otros hechos como, por ejemplo, la larga tradición de acción colectiva de voluntariado de los británicos apoyando a la población migrante, las personas individuales, los ciudadanos que se han ido y se han parado al frente de las mezquitas para proteger a los migrantes y para hablar con los manifestantes e interrumpir estas acciones de odio. Porque se dice en inglés que si tiene sangre vende más, entonces los medios de comunicación, no solo las redes sociales, se han enfocado más en esas imágenes llenas de sangre porque se contagian más rápido y también tienen más publicidad, desafortunadamente. Usted señala dos características bastante particulares de estas manifestaciones. Uno, que son desorganizadas. No hay un centro único que esté llamando a los británicos a salir a las calles a protestar o a quemar o atacar, sino que también las estrategias de difusión de mensajes de odio han sido muy efectivas. Malte, ante esta situación, ¿qué puede hacer entonces el gobierno de Keir Starmer para controlar los disturbios? Bueno, de momento lo que se está haciendo es activar a policías antidisturbios. De momento hay 3.000 policías despachados especializados en antidisturbios. Eso es lo que se está haciendo en el corto plazo, pero en el medio plazo y en el largo plazo hay varias otras cosas que el gobierno tiene que hacer, como por ejemplo crear espacio en las cárceles. Uno de los legados del gobierno anterior, del gobierno conservador, son cárceles hacinadas, muy llenas, y se temó que no podría haber suficiente espacio para encarcelar a cientos de personas. Entonces, el gobierno está trabajando en eso. Tiene que trabajar, obviamente, en la reputación que puede dañarse, sobre todo al nivel internacional. Ya hubo varios países que recomendaron a sus ciudadanos no viajar al Reino Unido, lo cual obviamente es un peligro para la imagen internacional del país. El gobierno tiene que demostrar que puede ejecutar procesos jurídicos rápidos y también, aparte de identificar personas que participan directamente en los disturbios, hay que identificar a los organizadores online que dirigen y organizan los disturbios. Y como Joanna ya dijo, me parece que una de las tareas que el gobierno tiene en ese momento es visibilizar que realmente una mayoría de los británicos es en favor de migración y en favor de un país diverso, y reconocen que el país se ha beneficiado de la migración, no solo económicamente, pero también de otra forma. Usted señala un punto crucial que debe enfrentar el gobierno de Starmer, y es el sistema de justicia criminal. Como usted bien lo dice, el gobierno laborista ya hereda un problema de hacinamiento en cárceles que venía de tiempo atrás, y ahora claramente estas manifestaciones lo ponen contra las cuerdas. La policía británica ha detenido a más de 400 personas y el primer ministro ha solicitado una apertura de por lo menos 500 nuevos cupos en esas cárceles, Joanna, pero ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno británico? Y sobre todo, ¿qué hay de fondo en estos problemas que venían de tiempo atrás del sistema de justicia criminal en Reino Unido? Bueno, el gobierno tiene varios retos. En el corto plazo, garantizar la seguridad para los migrantes y para todos los ciudadanos en general. Es la naturaleza de un Estado. También debe abordar esta crisis de seguridad para garantizar la justicia para las víctimas, mostrando un compromiso firme con el Estado de Derecho. Starmer ha mostrado un compromiso con castigar de forma dura
de forma judicial a todos los participantes en estas marchas. Mencionó que se arrepentirán por participar de estas marchas y ha llamado a denominarlos como bandidos, criminales, pero no manifestantes, lo cual lleva un mensaje claro de deslegitimar el propósito aparentemente político que tienen las marchas, porque no lo tienen. Simplemente es un grupo de criminales que está incitando al odio y a la violencia. Segundo, el gobierno debe gestionar tensiones sociales exacerbadas por estas protestas xenofóbicas, lo cual requiere generar políticas inclusivas y una comunicación clara y finalmente equilibrar esa presión que la extrema derecha ha creado para mantener una postura humanitaria y de derechos humanos. Stammer es un abogado de derechos humanos, entonces él sabe bien la ruta para integrar a las poblaciones que están solicitando asilo, a los refugiados, pero más allá de estos requerimientos técnicos se trata de un asunto de legitimidad interna. Es un desafío muy grande para un gobierno que acaba de empezar. Como Malte ya lo mencionó, hay un desafío para la legitimidad internacional, la imagen del país en el exterior, pero también la legitimidad del Partido Laborista de frente a los años de gobierno que hasta ahora empiezan. En esa legitimidad que está en juego y en esa disputa de narrativas, ¿qué tanto tiene peso, Johanna, el hecho de que el ahora primer ministro Keir Starmer haya sido el fiscal de mayor rango en Inglaterra y en Gales justamente en 2011, cuando se desataron las que habían sido las mayores protestas y los disturbios urbanos que había enfrentado hasta ese momento el país? Pienso que eso es un antecedente positivo para la gestión que le está realizando, muestra que sabe lo que está haciendo, que tiene experiencia en el ámbito judicial, pero de otro lado, los conservadores y personajes como Priti Patel están afirmando que gracias a las medidas que está tomando Starmer, la policía está asumiendo un doble estándar en el que está calificando, castigando con mucha más fortaleza a los protestantes vándalos de derecha, mientras que cuando vimos las marchas en contra de las intervenciones en Palestina, la policía fue mucho más suave. Entonces, tiene varios desafíos y también tiene que trabajar en las relaciones con la policía y la legitimidad de la policía, que va a ser fundamental para contener estos disturbios a nivel nacional. Malte, y según su visión, ¿hay un doble rasero al momento de tratar estos disturbios que estamos viendo ahora versus las manifestaciones y las protestas que hubo en apoyo a Palestina? No, los dos tipos de manifestaciones no se comparan. Las manifestaciones en favor de los derechos humanos de los palestinos han sido pacíficos, casi todos, y también han sido motivados por un deseo de apoyar a una población que está sufriendo de la guerra en este momento. Y en cambio, las manifestaciones que se están viendo en ese momento están motivados no por un deseo de proteger derechos humanos, sino más bien por un deseo de cometer actos de violencia y por odio principalmente. Entonces, yo creo que eso es un narrativo falso que Priti Patel está lanzando, y considero que la policía del Reino Unido tiene varios problemas, tiene varios defectos, pero en esta ocasión no considero que hayan actuado con dos estándares diferentes. Y muy brevemente, ¿qué viene para Reino Unido por un lado y también para los habitantes que son migrantes en Reino Unido? ¿Cuál es el riesgo que están enfrentando en menos de 30 segundos, Malte? Bueno, ahora sobre todo hay que contener a las marchas, a la violencia. Hay que asegurar que haya procesos jurídicos rápidos y hay que apoyar a la población que está manifestando en favor, apoyando a los migrantes. Y hay que visibilizar la mayoría de la población que realmente está en favor de un país diverso. Johanna, y muy brevemente su comentario.
es importante crear estrategias para contener la desinformación, tener canales claros de comunicación y también proteger a los abogados que tramitan los casos de asilo y refugio, que ahora están siendo también un target de la violencia de ultraderecha, y tomar medidas para desestimular la polarización creciente que la desinformación y las movilizaciones de la ultraderecha están creando. Malte Yauch y Joana Amaya Panche, gracias por dar contexto sobre lo que está ocurriendo en Reino Unido. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garción y la de los invitados con Tania Herrera. Los invito a que consulten más información en france24.com. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.